Boreal Televisión presenta Boreal Televisión presenta Bueno, complaciendo peticiones, ahí están las páginas gloriosas de el Pupi de Quisqueya, Cuco y Martín Baloy, su hermano Martín Baloy, el dúo Los Ahijados. Recordemos que primero estaba el trío, estaban los compadres, que era el Lorenzo dúo. y Resuelo, Sí. compadre segundo, y caramba, ¿quién era el otro? No me acuerdo El ahora. señor Repilado, el señor Repilado. Sí, Lorenzo y Resuelo y Francisco Repilado, que era compay segundo. Compay segundo. Ese era el dúo Los Compadres y Cuco formó aquí el dúo Los Ahijados. Exacto. Después de los compadres. Que en ese video que pusimos, dándole los créditos ahí, le dejamos el loguito de quién. Porque ahorita reclaman que ese video tiene propiedad, está monetizado. Bueno, pues Que no se le dan los créditos, por lo menos. No, con eso, pero hemos recibido algunos reportes también de algunos que otros videos que uno sube. Pero en esas, que la juventud de ahora viera eso, esas imágenes, y yo creo que el rescate de toda la historia de la República Dominicana, de sus luchas, debía ser uno de los activos y motivación de la Comisión de Efemérides Patrias. Porque se han borrado los capítulos de la historia valiente, heroica de nuestro pueblo. Y la historia no se enseña en las escuelas. Empezando porque primero nos hacen conocer o nos hacían conocer a nosotros la historia universal. Cuando llegaban eran pequeños capítulos. No recuerdo, en época de estudiante, me pusieran un trabajo sobre la invasión de Norteamérica en el año 1916. No. Conocí del siglo XX cuando me involucré en el tema de tuve el privilegio de poder porque don Máximo Muñoz era sobreviviente de esa gesta del 3 de julio de 1916 y era el padre de doña Juana Muñoz, que es mi suegra, y yo tuve la oportunidad a veces. En esa época no existía la facilidad de uno grabar con un celular, ahorita de mano, y conocer detalles. Tuve la oportunidad de entrevistar unos 500, 600 metros de mi casa materna y conocer a varios de los sobrevivientes de la gesta del 3 de julio de 1916. Pero yo no recuerdo que en mi escuela no lo daban eso. Que en la escuela me hablaran de eso. Tampoco me hablaban de la invasión de 1965. Tampoco me hablaban de las luchas libertarias del pueblo dominicano enfrentándose al gobierno francés. A lo más que llegábamos era a conocer la batalla de Palo Hincado.
con el general Juan Sánchez Ramírez, que pronunció en aquel discurso la famosa arenga: pena de la vida del corneta o el soldado que tocare retirada, pena de la vida del soldado que voltease la cara. Todo eso era lo más que llegábamos. La historia dominicana ha sido el gran elemento ausente de la docencia en nuestro país. Contrario, y uno tiene que citar a Cuba. Cuba hace, quizás por la misma forma de gobierno que se ha dado desde hace 61 años, va a cumplir 62, ¿verdad? Fue en 1959. Sí. Ha sustentado el valor del pueblo cubano en el conocimiento de las luchas libertarias de ese pueblo cubano, sobre todo Mambí, que se enfrentó al ejército español, que se enfrentó al ejército norteamericano, que transitó todo un camino para lograr la independencia cubana. Y usted se encuentra que la mayoría de los murales que existen en los pueblos de Cuba tienen que ver con la lucha libertaria del pueblo cubano. Y ese orgullo que sienten los cubanos está sustentado justamente en conocer sus orígenes. En República Dominicana hemos tenido la desgracia de que la historia ha sido acomodada por partes y condicionada para proteger grupos, para proteger familias, para no tocar intereses, y siempre se trae la coletilla de que es mejor que pasen los años para que se quite la emotividad del análisis histórico, cuando hay figuras vivas, protagónicas de hechos que tienen que ver con la fundación de la República o con algún tipo de restauración de derechos en el país. ¿Cuántos cuestionamientos no hay sobre la muerte de Trujillo? Y dejamos que prácticamente todos los que participaron y los que fueron afectados en la dictadura y posterior a la dictadura desaparecieran, porque teníamos miedo, porque había que destrujillizar el país. Y recuerdo que en la visita que hice a Berlín, duré unos 12, 15 días en Berlín y recorrí todo. Berlín guarda la historia del mismo régimen nazis, para que no se repita. Con museo y todo. En Berlín está el Museo de los Judíos, donde usted se puede pasar 4, 5, 6 horas conociendo cuál fue el origen del Holocausto, desde los jabones que se hacían con las grasas corporales de los judíos, los grilletes, los ladrillos, todo lo que implicó esa historia negra de Alemania está ahí. Está lo que fue la casa de Hitler. Aquí no tumbaron el monumento a la paz de Trujillo porque no pudieron hacerlo, porque había que hacer desaparecer todo lo de Trujillo. Y esa historia de Trujillo no se da tampoco en las escuelas, ni se daba ni se da todavía. Y hemos ido borrando, igual que la participación de gente nefasta en la Guerra de Abril, de gente que se sumó al bando norteamericano, que jugó un papel oneroso, pero están los familiares vivos todavía. Y preferimos ocultar la historia para no tocar a esa gente. No, es que si su ancestro tuvo un papel decente o indecente, debe ser conocido por la generación. Claro. Y en esas imágenes que se refrescan ahí en ese video de Cuco Baloy, que felicito al que lo hizo, usted ve ahí un pueblo en la calle y usted ve a militares con las manos sobre la cabeza, llevados presos por la población civil que los capturaban. Y usted ve todo el valor que se refleja en esa lucha que se convirtió en una guerra patria.
donde vemos el protagonismo que tuvo Freddy Veras Goico, como la voz que salió a través de la emisora Radio Santo Domingo, la llegada de los marines norteamericanos. Pero toda esa historia se ha querido borrar, señores. Y Efemérides Patria, salvo, y tengo que reconocer el trabajo que hizo Juan Daniel Balcácer al frente de Efemérides Patria, que a través de videos, de cortos, de cortometrajes y largometrajes de René Fortunato, rescataron parte de esa historia de la República Dominicana, que debiera ser material permanente en los medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación oficiales como Radio Televisión Dominicana. No, Radio Televisión Dominicana ha querido competir con la radio comercial. Y la historia dominicana se ha borrado. Excúsenme que me extendí, pero me emocioné, fue con el tema este de la... Ojalá pudiéramos tener todo este material, que el presupuesto de Efemérides Patria y del Ministerio de Cultura esté enfocado en rescatar la cultura dominicana, en dar a conocer los hechos importantes de la historia y las luchas por la libertad y la independencia y la democracia en la República Dominicana, para que los ciudadanos conozcan. Y por eso he dicho que si hay un tema que unifica a los dominicanos y que hay pruebas del valor de los dominicanos, es cuando se habla de la soberanía nacional. Esa gesta del 3 de julio de 1916, un puñado de hombres, en su mayoría adultos, incluyendo a Pancho Peña, que tenía 80 años en el momento de la llegada de los norteamericanos en 1916, y agarró con el grupo de la Barranquita a pelear con 80 años. Y se enfrentaron con ese ejército norteamericano, con los recursos que tenían, revólveres Maimita, que disparaban, hacían un disparo y habían que meterlo en una lata, por eso le decían Maimita, porque había que enfriarlo después de cada disparo. Una maima. Y tuvieron que utilizar el recurso de las abejas para tirarle las abejas, colmenas de abejas, encima a los norteamericanos. Eso no se conoce. Lamentablemente no ha habido nadie en Efemérides Patrias, ni que el Ministerio de Cultura, ni nada. Estoy figureando. Y ponen ahí a gente, salvo el caso de Juan Daniel, que hizo para mí un excelente trabajo al frente de Efemérides Patrias, con recursos limitados. Pero bueno, ya terminé. De ustedes. Danilo. Ok, miren una cosa. En el programa de juegos de la serie regular, en el calendario, se reservó semanalmente 2 días asueto, lunes y jueves. Esos 2 días se reservan, como estamos en el trópico y en una época de lluvia, los juegos que se suspenden se juegan lunes y jueves. No ha habido que hacerlo porque no se ha suspendido un solo juego por lluvia. A excepción de anoche. Sin embargo, ayer hubo un juego siendo jueves. ¿Qué ocurrió? Que los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao acordaron jugar ayer el juego del día 25. ¿Qué es el 25? Ese es el día especial en los Estados Unidos donde la familia se reúne. Es el Thanksgiving. Entonces aquí ese día no se juega. Entonces, había un juego para ese día aquí y decidieron jugarlo anoche. Antes de ese juego, las Estrellas Orientales han estado en primer lugar porque tienen el mejor picheo. Nadie le batea a los pitchers de las Estrellas. Y en segundo lugar están los Gigantes del Cibao, que le batean a todos los pitchers, hasta a los de las Estrellas. Después había un empate entre Águilas, Leones, Toros y Licey, todos con 8 y 9.
Y en el juego de anoche, los Gigantes dejaron en el terreno a los Tigres del Licey y lo enviaron de vuelta solito al sótano. ¿Cómo va a ser, no? Se fue con 8-10 los Tigres del Licey. Entonces el empate ahora es entre Águilas, Leones y Toros. En tercer lugar, porque en primer lugar están las Estrellas y en segundo los Gigantes del Cibao. La situación de las Águilas es penosa porque las Águilas empezaron con 7-1. Sin embargo, ahora tienen 8-9. De sus últimos 10 juegos han perdido 7 y han ganado 3. Yo le pregunté a Nakin González bajando en el último juego, Nakin, ¿y es verdad que existe el slump colectivo? Y me dijo, sí, Basilio, el slump colectivo existe, lo que significa que un equipo se ve tan en mala que aunque batee bien, la defensa le coge la bola. Una línea por arriba de tercera, el tipo brinca y la coge. Entonces no anota. Eso es mala suerte. Y eso es mala suerte. Se llama slump colectivo porque le pasa a todos los bateadores. Entonces las Águilas están en un slump colectivo que tienen 3 ganados y 7 perdidos de los últimos 10. Que eso deberá romperse hoy cuando visiten a la Sultana del Este, que es San Pedro de Macorís, en el juego de hoy viernes. Danilo, acuérdate que el equipo joven, acuérdate que el equipo joven que ganó con las Águilas los primeros juegos está sentado y están los jugadores que ya tienen experiencia en Grandes Ligas tratando de adaptarse. Eso también debe de ser un elemento el equipo de este momento de las Águilas es mejor que el que inició. Sí, pero está un slump colectivo. Por más que quieran, esa es una mala suerte de momento. Todos los equipos pasan por eso. Anoche, uno de mis hijos dijo, a mí no me importa si las Águilas pierden, eso es una posibilidad que hay que entenderla. A mí lo que más me interesa del béisbol es que pierde el Licey. A mí me encanta esa frase, slump colectivo. Sí. No están bateando. Eso es lo que está pasando. Dígalo en buen dominicano. Le ponen un coco. No. Mira, cuando está el slump colectivo ocurre lo que ocurrió antes de anoche. Que las Águilas tenían corredores en segunda y tercera sin out y no apareció un fly. Para anotar una carrera. Ni de medio uso. Sin embargo, a veces con 2 outs te hacen 8 carreras. Señores, gracias. Colectivo. Terminamos esta semana de labores aquí en Mañana Boreal y en este Café con Leche que produce Boreal Televisión. Gracias a todos ustedes por ese inmenso honor que nos confieren al sintonizarnos cada día durante estos 5 días laborables. Esperamos que nos acompañen el próximo lunes a través de estos canales y las distintas plataformas y canales digitales. Nuestros contenidos están en nuestro canal de YouTube Boreal Televisión y usted puede verlos en cualquier momento. Feliz fin de semana, que el resto del día sea positivo y que se mantenga siempre con la gracia y la bendición de Dios. Un abrazo a todos mis compañeros. Hay que terminar con un eslogan porque estamos fin de semana. Ñeca para el Licey. Se nos quedaron 5 temas, lo dejamos para el lunes. Así es. Nos vemos el lunes. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.